¿A quién enviaré? Por Watchman Nee. Al leer libros, podemos confiar totalmente en nuestro cerebro. Pero al tocar a Dios usamos el órgano equivocado si dependemos del cerebro. Es con nuestro espíritu que nos ponemos en contacto con Dios. Para ilustrar, aquí está la electricidad. Si lo tocas con una varilla de madera, la madera no conduce la electricidad. Pero si tocas la electricidad con un cable de cobre, inmediatamente ese cable de cobre la conducirá. De un mismo modo, su oración, lectura de la Biblia y predicación pueden ser como una varilla de madera que hace contacto con la electricidad. Ellos, al igual que la varilla de madera, no serán efectivos porque estás usando la varilla incorrecta. En asuntos espirituales, tú y yo necesitamos mirar a Dios y usar lo que Él ha impreso en nuestro espíritu. Ahí es donde debemos prestar atención. Si nuestra mente comienza a girar tan pronto como nos encontramos con un problema en el reino espiritual, todas nuestras decisiones solo vendrán de nuestra mente. Y ninguno tiene ningún valor espiritual ante Dios. Aquí, entonces, hay dos caminos, un camino es el pensamiento, el otro es el sentimiento interno. Lo que sale del pensamiento no ayudará a las personas a encontrarse con Dios, solo lo que sale del sentimiento interior de nuestro espíritu hará que la gente se encuentre con Él. Cuando nos ponemos de pie para hablar unas palabras entre los hermanos y hermanas, debemos tener cuidado de no iniciar con la mente. Antes de ponernos de pie, pidámosle a Dios que nos limpie de toda inmundicia con la sangre de su Hijo, y también pidámosle que nos unja. Hablaremos lo que nuestro sentimiento interno nos mueva a hablar. Incluso si las palabras no son fluidas y son más bien fragmentarias, sin embargo, beneficiarán a la gente. Pero si estas palabras provienen de la mente, y no importa cuán lógicas puedan sonar, no sirven de nada. La oración no es más que una de las diversas actividades espirituales que deben realizarse de acuerdo con tu sentimiento interior. Cuando te arrodillas junto a tu cama para orar, por ejemplo, puedes sentir que hay palabras en lo profundo de ti. Reza estas palabras. Cuanto más oras, más tocas a Dios. Pero supongamos que en medio de tu oración tu mente de repente da un giro, entonces ya no puedes seguir orando porque no tienes más palabra. Mientras rezas en espíritu y en verdad, es como el contacto entre la electricidad y un cable de cobre, este último es conductor. Pero cuando oras con tu mente, será como tocar la electricidad con una vara de madera, será completamente inútil. La persona espiritual usa su espíritu para tocar a Dios, así como para tocar cosas espirituales. El hombre natural, sin embargo, vive y se motiva en todas sus acciones de acuerdo con lo que él mismo piensa. Por lo tanto, cuando una cosa te toca, revela dónde estás, en cuanto a si estás en el pensamiento de tu alma o en el sentimiento interno de tu espíritu. Si haces algo porque crees que es provechoso para ti o si no actúas porque crees que no será provechoso para ti, puedes parecer muy inteligente desde el punto de vista humano, pero permítame decirle que usted ha descuidado la cuestión de su origen. Qué vano es que tu mente gire como la rápida rotación de un ventilador eléctrico o se precipite como un caballo desenfrenado. Primero debes pedirle a Dios que refrena tus pensamientos para que puedas detectar lo que se está diciendo en tu espíritu. Si tu espíritu siente que algo está bien, no importa mucho, aunque la cosa parezca inexplicable. Pero si tu espíritu se siente mal, y no importa cuán racional o lógico sea la cosa, no debe hacerse. Supongamos que dos hermanos cristianos tienen una pelea y luego se acercan a otro hermano pidiéndole que juzgue entre ellos quién tiene razón y quién está equivocado. Si este otro hermano vive en su mente, invariablemente prestará atención a sus argumentos, tanto a favor como en contra, y le resultará fácil mezclar sus propios sentimientos, tanto de amor como de odio, en el asunto. Después de que haya terminado de escuchar la pelea, finalmente dará su juicio sobre quien tiene razón. Sin embargo, este
Es un juicio de acuerdo con la razón y el argumento. Un cristiano que vive en el reino del pensamiento siempre razona, aunque en realidad su razonamiento puede no ser exacto. Porque estos dos hermanos han discutido porque ambos han tratado de discutir sobre quién tiene razón, y así el tercer hermano juzga desde su mente de acuerdo con el argumento. Con el resultado de que los que discuten discutirán más, los que no son sumisos serán menos sumisos. Pero si este hermano árbitro le pidiera a Dios que lo convirtiera del pensamiento al espíritu, lo que le permitiría sentir el problema en su espíritu, podrá ayudar a estos dos hermanos en disputa a salir de sus razonamientos. Sabemos que el pensamiento trae la razón, y la razón puede fácilmente despertar la emoción de un hombre. Cuando tocamos nuestro pensamiento, tocamos nuestra emoción, y a medida que tocamos nuestra emoción, tocamos lo natural. En consecuencia, no podremos ayudar a nuestros hermanos, sino destruirlos. ¿Cómo tenemos que aprender bien en este sentido? Debemos pedirle a Dios que sea misericordioso con nosotros y nos libere del pensamiento al espíritu para que podamos sentir en nuestro espíritu lo que debemos hacer y decir. Y así podremos ayudar a otras personas a resolver sus problemas. En conclusión, reconozcamos dos puntos muy esenciales. El primero es que todos los que desean aprender a vivir en el Espíritu ante Dios deben aprender a aceptar el trato de la cruz. Porque la cruz tratará de nuestra vida natural, es decir, de nuestra mente y emoción naturales. Si nuestra mente y emoción natural no son tratadas, difícilmente podremos vivir en el Espíritu. Recordemos que cuando nos enfrentamos a lo que nos toca en la mente, la primera palabra que pronunciemos probablemente será, «qué irracional», porque somos personas que nos inclinamos a razonar. Y quien razona vive en su pensamiento, y quien vive en su pensamiento vive también en el impulso emocional. Pero el que vive en el espíritu no se atreve a discutir de acuerdo con su propia opinión, ni se atreve a hablar de acuerdo con su propio sentimiento emocional. El que es controlado por el Espíritu de Dios es aquel que ha experimentado el trato de la cruz. El segundo punto esencial es la purificación de la preciosa sangre. Si aprendes a vivir en la conciencia del Espíritu, siempre debes confiar en la limpieza de la preciosa sangre. En la medida en que confíes en su limpieza, en esa medida habrá luz divina en tu caminar. Si tienes una gran cantidad de inmundicia aún sin lavar por la preciosa sangre, serás opaco y oscuro. Solo su limpieza te hará brillar. Estos dos elementos, el trato de la cruz y la purificación de la preciosa sangre, deben ser aprendidos y experimentados por todos los que esperan servir a Dios. La razón por la que algunos cristianos no viven en el Espíritu se debe principalmente al hecho de que sus pensamientos y emociones no han sido tratados y su inmundicia no ha sido lavada por la sangre preciosa. En consecuencia, viven su vida cristiana insensatamente y no han permitido que Dios los convierta al Espíritu. Solo aceptando el trato de la cruz y la purificación de la preciosa sangre puede cualquiera de nosotros ver cuánto ha vivido en pensamiento y no se ha vuelto al Espíritu. Algunos pueden decir: no tengo ningún sentimiento interior, a lo que se puede responder que sí. Alguien hace tal declaración, probablemente se deba al hecho de que no ha nacido de nuevo. Si realmente hubiera nacido de nuevo, su espíritu habría sido vivificado por el Espíritu de Dios y, por lo tanto, tendría algún sentimiento interior. O bien, es posible que nazca de nuevo, pero esté enfermo interiormente, porque algunas personas internamente enfermas pueden perder su sentimiento interior. Tal persona necesita aceptar el trato de la cruz y la limpieza de la preciosa sangre. Quien vive en el Espíritu es uno que es aceptado por Dios. Que Dios sea misericordioso con nosotros y nos guíe para que podamos vivir en el Espíritu y estar entre los que le sirven en el Espíritu. Aprender a servir, y pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a aquello en lo que estábamos retenidos, para que sirvamos en la novedad del Espíritu, y no en la antigüedad de la letra. Romanos 7:6, os ruego, pues, hermanos,
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio espiritual. Romanos 12:1, y aconteció que en el mes primero del segundo año, el primer día del mes, fue levantado el tabernáculo. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies, cuando entraron en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaron al altar, se lavaron, como Jehová mandó a Moisés. Léase Éxodo 40, 17-33. A medida que aprendemos a servir a Dios en la iglesia, es importante que seamos fieles en todas nuestras obras, pero también debemos prestar especial atención al aumento del valor espiritual. El propósito de hacer todas las cosas bien es impartir realidad espiritual. Si nos limitamos a la parte comercial sin tener suficiente medida en la parte espiritual, nos hemos apartado del objetivo original de servir a Dios. Porque Él ha puesto sobre nosotros una responsabilidad espiritual, y será una gran pérdida si solo atendemos el lado de los negocios y descuidamos el lado de la vida. Si tenemos carencias en el lado de la vida, nuestros servicios serán solo actividades, no podremos satisfacer las necesidades de los hijos de Dios, porque lo que realmente puede satisfacer las necesidades de sus hijos es la vida. Por lo tanto, debemos esforzarnos por lograr un progreso real en la vida espiritual antes de estar en condiciones de suministrar vida a través del trabajo y el servicio a los hermanos y hermanas. No es necesario decir nada aquí si no tenemos la intención de servir a Dios, pero si queremos aprender a servirle, entonces debemos aprender lecciones sobre el lado espiritual. Al servir a Dios, no podemos simplemente hacer el trabajo sin aprender algo del cómo. Debemos recordarnos continuamente a nosotros mismos que no debemos concentrarnos en hacer un trabajo, sino aprender la lección espiritual durante el proceso. Dios quiere que aprendamos y progresemos semana tras semana y una y otra vez. Y a menudo más bien nos deja fracasar en el hacer para que podamos aprender una lección particular, porque si sentimos que tenemos éxito, Dios puede sentirse impulsado, por una preocupación por nuestro bienestar espiritual, a atacar tal éxito. Por lo tanto, no pongamos el acento en nuestro éxito, sino que prestemos atención a nuestro aprendizaje. Debemos trabajar por un lado y aprender por el otro. Cuanto más a fondo aprendamos nuestras lecciones, mejor. Cuanto más los aprendamos, mejor. En el periodo del Antiguo Testamento, antes de que un sacerdote pudiera entrar en el lugar santo para servir, primero tenía que pasar por el altar donde ofrecería sacrificios por sus pecados. Luego venía a la fuente para lavar su inmundicia con agua. Solo después podía entrar en el lugar santo. Ahora bien, todas las cosas en el lugar santo estaban hechas de oro, eran tan brillantes que un simple toque de la mano del sacerdote revelaría instantáneamente sus huellas dactilares. Ahora bien, nada parecería importar si uno no tuviera la intención de venir al lugar santo a servir, pero una vez que alguien entraba en el lugar santo para servir, su verdadera imagen se revelaba inmediatamente. No podía dejar de ver sus pecados y su inmundicia. Tenía que confesar lo que realmente era, porque todo lo que había allí era santo. Tan pronto como entró en el lugar santo, su propio ser quedó completamente expuesto. Además, nadie podía comprometerse a hacer nada en el lugar santo de acuerdo con su propia idea. Cada una de sus acciones estaba gobernada por el mandamiento de Dios, no se permitía ninguna desviación. Tal era el camino del servicio sacerdotal en los días del Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso en nuestros días bajo el Nuevo Pacto, a menos, por supuesto, que no deseemos servir a Dios, podemos ver fácilmente cómo de la misma manera, nosotros que deseamos servir como sacerdotes a nuestro Dios, también necesitamos la sangre para limpiarnos de nuestros pecados y la fuente para lavar nuestra inmundicia.
Además, necesitamos deshacernos de nuestra vieja vida personal al tratarla en el lugar sagrado del servicio. Cada vez que servimos a Dios, nuestra verdadera imagen será expuesta. Para conocernos realmente a nosotros mismos, necesitamos conocerlo en nuestro servicio a Dios. Cuanta más conciencia tengamos de nuestra vida personal en el desempeño del servicio divino, más seguridad tendremos de que somos los que servimos a Dios y de que el trabajo que hacemos es verdaderamente un servicio a Él. Quien quiera que tenga una conciencia como esta es alguien que verdaderamente sirve a Dios. Pero quien no tiene esta conciencia, o su persona no es correcta o lo que hace no es lo que Dios quiere que haga. Sí. No tiene conciencia de las debilidades y fallas de su ser, se prueba más allá. De toda duda que no es una persona que sirve a Dios y que el trabajo que hace no es servicio a Él. La persona que realmente sirve al Señor está llena de tales sentimientos cada vez que toca el servicio. Al igual que el sacerdote. En el tabernáculo de la antigüedad que servía a Dios, sus pecados serán expuestos en el altar, su inmundicia revelada en el lavamanos y su propio ser revelado en el lugar santo. Cuando sirves a Dios y ves tus pecados, requieres la limpieza de la sangre. Cuando percibas que estás contaminado con la inmundicia, necesitarás el lavado del agua. Y cuando entres aún más en el lugar sagrado del servicio, reconocerás claramente como tú, como persona, no puedes tocar lo que es sagrado y, por lo tanto, debes tratar radicalmente con tu yo. Este es el tipo de sentimientos profundos que debes tener si realmente quieres servir al Señor. Puede que no tengamos muchos sentimientos cuando comemos con la gente, pero cuando servimos a Dios entre la gente tendremos sentimientos. Cuando, por ejemplo, copiamos apuntes de clase ordinarios, tal vez no sintamos nada, pero cuando como cuestión de servicio copiamos notas sobre temas espirituales, sentiremos algo como esto: oh Señor, el hombre como yo es indigno de hacer tu obra. Oh Señor, límpiame con la preciosa sangre. Si usted es una persona frívola, insensata y sin sentimientos internos al tocar el servicio, definitivamente no es alguien que esté sirviendo a Dios. Supongamos, por ejemplo, que usted visita a alguien y ésta le dice que no viene a las reuniones porque es muy irascible. Si al oír esto le reprendes apresuradamente con palabras muy fuertes, sin ser consciente de tu propio temperamento rápido, tu servicio a Dios tiene poco valor espiritual. Pero si lo que estás haciendo hoy es un verdadero servicio espiritual, sin duda tendrás un sentido interno como este: oh, hoy todavía tengo cosas que necesitan ser dejadas de lado, todavía tengo mi propia carne en mí también, yo tampoco he obedecido a Dios como debiera, y todavía tengo discordia con los hermanos y hermanas. Nunca imaginemos que el valor espiritual reside en el reino de la emoción y el entusiasmo. No, el valor espiritual radica en la manifestación de la santidad. Mientras se sirve porque existe la presencia de Dios. Muchos hermanos y hermanas pueden testificar que cuando sirven en la iglesia son como los sacerdotes de la antigüedad que entraban en el lugar santo. Por la sangre del Cordero los pecados son limpiados, por la renovación del Espíritu Santo la inmundicia es lavada, y por la santidad del lugar santo se elimina la vida del yo. Cada vez que servimos a Dios debemos tener tal conciencia y tal expresión. Pero si no hay conciencia interna del pecado, de la inmundicia y del yo a nuestro alrededor, me temo que hay poco de la presencia del Señor. Si en una localidad hay la Santa Asamblea de Dios, los hermanos y hermanas deben al menos ver sus pecados, su inmundicia y su vida personal. Y si este es el caso, entonces tal conciencia prueba que Dios está presente. Debido a que esta es tierra santa, las personas que vengan serán conscientes de sus propios pecados, de su inmundicia y de sí mismos. Este tipo de sentimiento los impulsará al Señor y a clamar a Él por liberación y limpieza. Entonces, progresarán espiritualmente. Una y otra vez, a través de tal encuentro, a todos se nos mostrará nuestra condición real, y así una vez más nuestra vida podrá crecer.
En el área de servir a Dios, entonces, debemos encontrar una y otra vez esta cosa llamada santidad. En esos encuentros repetidos, aprendemos y crecemos delante de Dios. Nos volvemos útiles, y Dios tiene un outlet en nosotros. Por lo tanto, reiteremos lo que se dijo al principio, que nuestro servicio no debe consistir simplemente en hacer un trabajo, incluso con bastante éxito, sin que también haya habido algún valor espiritual, alguna lección de crecimiento espiritual aprendida en el proceso. De hecho, que este último aspecto tenga continuamente preeminencia sobre el primero en nuestro servicio al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros en este asunto en particular. Aprender a servir. 2. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y les hizo un recuento. Y el que había recibido los 5 talentos se acercó y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me has entregado, he aquí, yo he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, yo te pondré en lo mucho, entra en el gozo del Señor. Y aun el que recibió los 2 talentos se acercó y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, yo te pondré en lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 19 a 23, servicio en el tiempo y en la eternidad. En asuntos espirituales debemos reconocer el hecho de que el tiempo es para la eternidad, que el servicio que prestamos en el tiempo es una preparación para el servicio en la eternidad. Dios nos coloca en el aquí y ahora con el propósito de entrenarnos para ser útiles en la eternidad. El tiempo es como una escuela en la que recibimos entrenamiento y educación espiritual. Cualquier entrenamiento espiritual y educación que recibamos con el tiempo nos hace verdaderamente aptos para el uso de Dios en la eternidad. En consecuencia, el servicio realizado hoy nos prepara para el servicio en el más allá. Mateo 25 nos dice que cuando el Señor regrese, dirá a los siervos fieles estas palabras, tú has sido fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Mateo 25, 21, 25, 23. Si hoy aprendemos bien, Él nos confiará muchas y más grandes cosas a su regreso. En el momento del regreso de nuestro Señor comenzaremos a servir apropiadamente. Algunos hermanos y hermanas pueden pensar que esto solo es cierto en la era del reino, y no en la eternidad. Pero Apocalipsis 22 nos informa que serviremos a Dios incluso en la eternidad. Hoy el Señor dispone colocarnos entre los hijos de Dios para que podamos aprender junto con ellos cómo servir y así prepararnos a todos para nuestro servicio eterno. Desde el día en que somos salvos, el Señor pone su vida en nosotros y nos entrena gradual pero continuamente a través de asuntos prácticos, para que aprendamos a cooperar con Él más y más. Él está con nosotros para desarrollar su naturaleza en nosotros para que podamos ser útiles en su mano. En la medida de la vida de Dios en nosotros está la medida de nuestra utilidad para Él. A medida que aumenta la medida de Dios, también aumenta nuestra utilidad. La medida de la vida de Dios no aumenta solo en el momento de la oración y la lectura de la Biblia, Dios usa también las cosas que tenemos en nuestras manos para incorporarse a sí mismo en nosotros. Veamos, pues, que con el tiempo Dios no tiene otro propósito que aumentar su medida de vida en nosotros día a día. Debido a la espesa impenetrabilidad de nuestro propio ser, Él es incapaz de hacer ninguna perforación a través de sus paredes. Pero después de algún tiempo de tratar con nosotros, Él es capaz de atravesarnos un poco, y después de un poco más de tiempo, puede perforar un poco más la cáscara de resistencia. Finalmente, después de muchos años de seguir trabajando, Él penetrará a través de nosotros casi por completo. Por lo tanto, se necesita un tiempo considerable para que la vida de Dios se organice en nosotros. Pero esta actividad, a su vez, establece nuestra utilidad. Toda utilidad espiritual proviene de la incorporación de la vida de Dios en nosotros.
Nuestra utilidad ante el Señor no es otra cosa que su naturaleza desarrollada en nosotros. Dios nos imparte su vida, y cuando esta vida en nosotros es liberada, allí se encuentra nuestra utilidad. Por lo tanto, el tiempo es cuando aprendemos, no cuando servimos plenamente. Hoy es el momento en que aprendemos y practicamos el servicio. Dios pone a las almas incrédulas delante de nosotros para que aprendamos a servir. También pone a muchos hermanos y hermanas delante de nosotros para que aprendamos a servir. Aquí en la tierra siempre estamos aprendiendo delante del Señor, por lo tanto, no debemos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y camino. Sin embargo, nuestro servicio hoy en día no es sin objetivo y aprendemos a hacer cosas con otros hijos de Dios. La dificultad radica en el hecho de que algunas personas están ansiosas por trabajar, pero lo hacen no se preocupan por aprender, mientras que otras personas están interesadas en aprender pero tardan en trabajar. Necesitamos combinar estas dos cosas, aprender a trabajar y trabajar para aprender. El ejemplo de Pedro ahora bien, ¿en qué sentido debemos estar atentos en el aprendizaje espiritual? Encontramos en los evangelios que Pedro siguió al Señor durante más de 3 años. ¿Cuándo siguió al Señor, trabajó o aprendió? Trabajó para aprender. ¿Qué aprendió exactamente? Lo que el Señor lo guió a aprender fue la lección de haber incorporado dentro de él la naturaleza de Dios. Pedro aprendió a salir de sus propios pensamientos y a entrar en los pensamientos del Señor. Aunque no encontramos tales palabras en los registros de los evangelios, sin embargo, vemos en ellos un cuadro como este ante nosotros. Echemos un vistazo más de cerca a la historia de Pedro. En la época de Mateo 16, cuando el Señor Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y padeciera muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que fuera muerto, Pedro se aferró al Señor y comenzó a reprenderlo, diciendo, «Aléjate de ti, Señor, esto no te será jamás». Mateo 16, 21 a 22. ¿Cómo respondió el Señor? «Apártate de mí, Satanás», dijo Jesús a Pedro, «porque no te acuerdas de las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16, 23 a 24. ¿Qué es este yo del que habló el Señor? ¿Dónde se encuentra este yo? A partir de este pasaje de las Escrituras podemos ver que el yo se puede encontrar que se expresa a través de la mente del hombre. Tal vez algunos puedan argumentar que esta manifestación del yo de Pedro es realmente buena, porque no expresa aquí verdaderamente su amor por el Señor. Sin embargo, por favor, note que el Señor dice que este elemento del yo de Pedro tiene a Satanás detrás, porque este yo suyo está pensando en las cosas de los hombres. Y Satanás puede de esta manera a veces hacer uso del yo del hombre para servir a los fines egocéntricos del archienemigo del Señor. Por lo tanto, para tratar con él el Señor guió a Pedro a aprender una lección aquí, que es que, al servirle, Pedro debe salir de los pensamientos de los hombres y entrar en los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios era que el Señor Jesús debía ir a Jerusalén para morir, pero la expresión de Pedro de su amor por el Señor era en realidad tener en cuenta los pensamientos de los hombres. Nunca pensemos que es suficiente si tenemos un poco de amor por el Señor y si tenemos un poco de corazón para servirle. De la vida de Pedro descubrimos que incluso el amor del hombre por el Señor puede ser de acuerdo con los pensamientos de los hombres. En lo que concierne al Señor, muchos de nuestros servicios no son responsables ante Él, es más, incluso son reprochables. Por esta razón, debemos tener siempre en cuenta las cosas de Dios y no las cosas de los hombres. Esta es la lección que el Señor quiere que aprendamos. Si salimos de la mente de los hombres y entramos en la mente de Dios, podemos ser contados como aquellos que han aprendido a servir verdaderamente a Dios. Mateo 17 registra la transfiguración de nuestro Señor en la montaña.
Una vez más, el pensamiento de Pedro intervino. Señor, dijo Pedro, bueno es que estemos aquí, si quieres, haré aquí 3 tabernáculos, uno para ti, y otro para Moisés, y otro para Elías, Mateo 17:4. ¿Quién le dijo que construyera 3 tabernáculos? Ciertamente no Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.